¿Por qué México no tiene tanques de guerra? La verdad que nunca te contaron. Un inicio prometedor, seguido de un largo silencio. Para entender por qué México no tiene tanques de batalla en el siglo XXI, debemos retroceder a sus primeros pasos en la historia de los blindados. En 1917, durante una época convulsa, México se posicionó entre los primeros países del mundo en diseñar su propio carro de combate, el tanque Salinas. Sin embargo, la inestabilidad de la Revolución Mexicana impidió que este avance técnico tuviera continuidad. Aquel ambicioso proyecto quedó olvidado por más de 2 décadas. Fue hasta 1938, cuando se creó la primera unidad oficial de tanques del ejército, conformada por apenas 9 tanquetas Marmon Harrington, armadas con ametralladoras calibre 13.30 milímetros. Aunque modestas, representaban el primer paso serio hacia la mecanización del Ejército Nacional. El verdadero salto vino durante la Segunda Guerra Mundial. México, ya como parte activa del conflicto, recibió una significativa ampliación de su arsenal blindado. Llegaron 25 tanques Metresauno Stuart, acompañados por más tanquetas Marmon, y posteriormente, modelos Maquinco, vehículos Mocho Greyhound y Scouts. Para 1947, México alcanzó el punto más alto de su historia en términos de tanques operativos. Un logro notable para un país en desarrollo y una muestra del compromiso por proteger su soberanía ante un mundo en guerra. Pero esta acumulación de blindados no se sostuvo. Una vez finalizado el conflicto mundial, el impulso se desvaneció. La ausencia de amenazas externas y la falta de conflictos de gran escala hicieron que la necesidad de mantener un cuerpo de tanques se desdibujara. Así, lentamente los vehículos fueron relegados, mantenidos como piezas de desfile o almacenados hasta desaparecer de la estructura militar. Pese a este retroceso, la historia de México con los tanques no se detuvo por completo. Surgieron rumores, compras incompletas y proyectos fallidos que alimentaron la idea de un renacimiento blindado que nunca llegó. El país parecía avanzar hacia una doctrina militar que priorizaba la movilidad, la logística sencilla y la adecuación a sus condiciones geográficas antes que el poder ofensivo pesado. Los blindados de fantasía, mitos, rumores y realidades. Durante las décadas de 1960 y 70, México fue protagonista de uno de los episodios más confusos y malinterpretados de su historia militar. La adquisición de 11 unidades del blindado alemán Hensel HWK-11 marcó el inicio de una ola de rumores que hasta el día de hoy siguen vivos en publicaciones sensacionalistas y foros mal documentados. Se decía que México había desarrollado su propio vehículo de combate, que había producido en masa un tanque ligero e incluso que había colaborado con Alemania en el diseño de un nuevo modelo de exportación, nada más lejos de la realidad. La verdad es que el HWK-11 fue un transporte blindado de infantería diseñado por Alemania para ofrecerlo a países del tercer mundo. México compró el modelo, sí, pero únicamente en su versión básica, equipada con una simple ametralladora MG-3 y sin torreta. No hubo diseño conjunto, ni desarrollo nacional significativo. Las mínimas adaptaciones hechas por la Secretaría de la Defensa Nacional no pasaron de ajustes funcionales para el uso interno. A esto se suma el mito del supuesto tanque mexicano HVK-30, un vehículo que, según algunas páginas, habría sido un desarrollo exclusivo para México. Pero una revisión seria revela que no hay fuentes primarias que respalden su existencia más allá de un artículo no verificado, un videojuego y especulaciones en foros antiguos. Las únicas pruebas tangibles aparecen en un archivo militar alemán que menciona un prototipo del HWK-30, sin mencionar jamás que México haya tenido algo que ver con él. Es probable que, durante las negociaciones de los HWK-11, Henschel haya mostrado a las autoridades mexicanas su prototipo HWK-30 como opción futura. Pero ante la falta de interés y la inexistencia de una amenaza real que justificara un tanque, el proyecto fue simplemente ignorado. No se fabricó, no se compró y no fue parte de los planes del ejército. Este episodio alimentó durante años la narrativa de que México estaba a punto de entrar al mundo de los tanques, cuando en realidad la estrategia militar del país iba en una dirección completamente distinta: movilidad, versatilidad y economía de recursos. La era dorada de los blindados ligeros en México. A partir de los años 80, el enfoque del ejército mexicano dio un giro que marcaría la que muchos consideran la época de plata de los blindados nacionales. Consciente de sus limitaciones presupuestales, geográficas y estratégicas, México decidió apostar por vehículos de combate ligeros, de diseño más sencillo, pero sumamente funcionales.
Y así, surgieron modelos como el DNB Toro, un vehículo de combate de infantería completamente diseñado y producido en el país, lo que representó un hito en la historia militar nacional. El DNB sirvió de base para otros vehículos como el DNBI, Búfalo, equipado con morteros de 75 milímetros. Esta línea de blindados permitió la estandarización de componentes, la formación de tripulaciones entrenadas localmente y una cierta autosuficiencia que antes era impensable. Pero el gran salto vino con la adquisición del RC-90 Lynx, un blindado ligero sobre ruedas de origen francés, con un cañón de 90 milímetros, que se convirtió en el vehículo con mayor potencia de fuego del ejército mexicano. Con más de 120 unidades adquiridas entre 1980 y 1981, el RC-90 ofrecía ventajas claves frente a los tanques tradicionales. Su velocidad, que podía alcanzar hasta 90 km por hora, su autonomía cercana a los 800 kilómetros y su bajo peso de menos de 10 toneladas lo hacían ideal para el terreno mexicano. A diferencia de un tanque que podría dañar seriamente las vías terrestres por donde transitara, el Lynx tenía un impacto reducido y se adaptaba mejor a las condiciones logísticas del país. Durante este mismo periodo, se intentó incluso crear un vehículo más potente montando una torreta de ERC-90 sobre el chasis de un HWK-11, en lo que pudo haber sido el primer verdadero intento de fabricar un tanque ligero nacional. Sin embargo, este proyecto no prosperó. La falta de una amenaza real, la dificultad logística y el bajo interés estratégico hicieron que este prototipo fuera rápidamente descartado. Mientras tanto, la organización de los blindados evolucionó. Se crearon nuevas brigadas, se estableció la Dirección General del Arma Blindada y se centralizó la formación de tripulantes en el centro del país. Todo esto permitió que el ejército mantuviera una fuerza operativa funcional y adaptada a las necesidades de su entorno sin recurrir al costoso mantenimiento de tanques. La realidad estratégica de México y el fin de la era de los tanques. Con toda esta historia desplegada, resulta evidente que la ausencia de tanques en el ejército mexicano no es una simple omisión o negligencia, sino el resultado de una decisión estratégica basada en la realidad del país. México no enfrenta amenazas externas significativas desde hace décadas, sus fronteras con Guatemala y Belice son pacíficas, y su alianza con los Estados Unidos descarta cualquier necesidad de preparación para un conflicto convencional a gran escala. Además, el conflicto más serio dentro del territorio nacional desde la Segunda Guerra Mundial fue el levantamiento zapatista de 1994. Incluso entonces, los tanques no resultaron determinantes. El desafío no consistía en derrotar a un ejército enemigo, sino en atravesar selvas, montañas y caminos rurales con vehículos capaces de llegar rápido y sin desgastar la infraestructura. Aquí es donde vehículos como el RC-90, con su velocidad, movilidad y capacidad de fuego, demostraron ser mucho más prácticos que cualquier carro de combate pesado. Por otro lado, mantener una flota de tanques implica un costo elevado que no se justifica en el contexto mexicano. No se trata únicamente del precio de adquisición, sino también del mantenimiento, del entrenamiento especializado de sus tripulaciones, del consumo de combustible, del desgaste en las carreteras y de la construcción de infraestructura para alojarlos, desplegarlos y repararlos. Todo esto para máquinas que, en la práctica, no se usarían en combate real, y aun si se quisiera adquirir tanques, el despliegue de estos sería otro problema mayúsculo. La centralización de los regimientos blindados en el centro del país convierte en un verdadero dolor de cabeza cualquier intento por movilizarlos rápidamente hacia zonas remotas. Cientos de kilómetros por carreteras con mantenimiento deficiente serían un obstáculo insalvable para un vehículo de 60 toneladas. Por si fuera poco, el papel del ejército en México ha cambiado drásticamente en los últimos años. Ya no se orienta únicamente a la defensa nacional, sino también al desarrollo de proyectos civiles, la seguridad interna y el combate al crimen organizado. En este nuevo rol, lo que se necesita son vehículos blindados ligeros, rápidos, con capacidad de transporte y protección, no tanques pensados para atravesar líneas enemigas en una guerra convencional que, sencillamente, no forma parte del escenario mexicano actual. Si te apasionan las historias poco conocidas sobre la tecnología militar y las decisiones estratégicas que marcan el rumbo de las naciones, suscríbete a Leyendas Blindadas. Aquí desentrañamos los mitos, repasamos los hechos y exploramos los vehículos que forjan la historia moderna del combate. Activa la campanita y únete a nuestra comunidad de estrategas.